Ese sonido es el silencio más caro que le puede salir a una compañía que ha sido hackeada. Es ese silencio que viene cuando el CEO está esperando respuestas, pero si vas, todo el equipo también está esperando respuestas. Ese silencio esperamos no tenerlo aquí porque tenemos a dos invitados muy especiales que han tenido una experiencia importante de interferencia y de hackeo cibernético, como es Ernesto de Cachea y Gabriel de Digitel, que fueron experiencias que todos conocimos, quizás algunos de los que estamos aquí lo llegaron a vivir. Pero para mí fue bien interesante cuando me presentaron a Ernesto y a Gabriel, porque, bueno, yo como auditor natural, lo primero es la confidencialidad y lo que puedo decir y la discreción y que puedo preguntar en unos casos como este. Y cuando les pregunto a Ernesto y a Gabriel, mi sorpresa muy positiva fue que ambos me dijeron, pregunta lo que quieras. Y ambos fueron muy abiertos y decir, estamos aquí precisamente para exponer nuestras experiencias. Decir lo que nos tocó vivir, cómo lo resolvimos, y que esa experiencia sea una experiencia de carácter colectivo, que todos podamos aprender de eso. Hoy hemos estado en el día escuchando muchas cosas que son de naturaleza técnica. Yo les diría, vamos a tomarnos unos 10 segundos nada más para que cada uno de ustedes, yo que cuando estuve en el paseo por el pasillo, vi muchas caras conocidas y una de las cosas que me sorprendió es que yo pensaba que me iba a conseguir como que muchos CISOs y cuando veo en la audiencia, pues me consigo personas del área fiscal, me consigo personas que son presidentes de compañías, me consigo personas que son de oficial de cumplimiento, personas que además del área de tecnología, tenemos personas de muchas áreas. Entonces, la idea de cómo queremos y cómo podemos enfocar esto, después de haber pasado todo un día escuchando temas técnicos y todo lo que nos han presentado y de temas que son como, bueno, para mí cuando me hablaron de agéntica, ¿qué es eso? O escuchar ahora hablar de los temas que habló el equipo de IBM, que da susto incluso ver tanto desarrollo. Dije, bueno, pero ¿por qué no nos imaginamos, cada uno de los que están aquí, que cada uno tiene un área distinta, vamos a imaginarnos que somos el CEO de una compañía y que nos cerramos un poquito, si quieres cerramos los ojos, son 10 segundos nada más. Vamos a imaginarnos que somos el CEO de una compañía, que salimos de nuestro trabajo un día, nos fuimos a nuestras casas a descansar, como te decía hoy, nos montamos en nuestro Ferrari, llegamos a nuestra casa, paseamos, hablamos con nuestra familia, nos acostamos a dormir. E imagínense que ustedes están dormidos, 2 de la mañana, 2:17 de la mañana, y les suena el teléfono. Y ustedes atienden el teléfono y le dicen, jefe, es su CISO, y les dice, jefe, tuvimos una interferencia, se dice, un evento y creo que estamos hackeados. Entonces, solamente imaginar eso nos dice a nosotros, bueno, ¿cómo podemos vivir esa experiencia? Y queremos que este panel del día de hoy sea, más que hablar de asuntos técnicos, es poder tener la experiencia de primera mano de qué decisiones se tomaron desde el inicio, después durante la crisis y las decisiones post-crisis, que nos puedan ayudar a todos a entender cómo se vive esto en la vida real y qué experiencia tenemos, ¿no? Y todavía qué vulnerabilidades también podemos tener ante esta situación. Entonces, bienvenido Gabriel, bienvenido Ernesto. De verdad que agradecida por esa apertura que han tenido ustedes de compartir y de ver esto más que como un evento individual, como algo de lo que podemos aprender todos, ¿no? Yo diría que empezáramos como esa decisión inicial de lo que a ustedes les tocó
vivir. Tenemos a dos empresas que son de sectores muy distintos. El sector de servicio, como es el caso de Digitel, y el sector digital, como es el caso de Cachea, ¿no? Empresas también con diferentes antigüedades, y ese contraste también nos interesa mucho presentárselo a ustedes de cada uno vivió. ¿En qué momento exacto se dieron ustedes cuenta que el incidente que estaban teniendo, más que una incidencia normal del día a día que pudieran vivir, era realmente un ataque, y que ese ataque pudiera tener alguna consecuencia que pudiera generar una crisis de negocio? ¿Cómo vieron ustedes eso? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, Gabriel, si querés arranco yo. Sí. En el caso particular de Cachea, esa detección fue tardía. Lamentablemente nosotros nos dimos cuenta cuando el atacante ya había posteado, había publicado la información en un foro, ¿sí? Eso significa básicamente que no estábamos bajo ataque, sino que el ataque ya había sucedido, ¿sí? Dada esa aclaración, igualmente, lo que tuvimos que hacer fue básicamente dos cosas. La primera es validar la información que el atacante había publicado, ¿sí? Validar, solo para dar una aclaración, cada incidente es un mundo, pero en línea general los atacantes, cuando te roban información, no suelen publicar toda la información, suelen publicar una muestra para que puedas validar vos que efectivamente esa información es tuya, y para que si vos por algún motivo o alguien quiere el resto de la información, pague por esa información. Así que lo primero que hicimos fue validar que efectivamente esa información haya sido nuestra, y lo siguiente que hicimos fue validar desde dónde podría haber sido expuesta esa información. Apenas validamos esas dos cosas, internamente fue ese llamado y confirmamos que habíamos tenido un incidente, ¿sí? Y preguntaste también la parte de la crisis del negocio. En el caso particular de Cachea, fue una exfiltración, pero eso no hubo ningún otro compromiso en infraestructura, con lo cual la operación seguía funcionando. Así que lo que hicimos fue comunicar, que fue la primera decisión, digamos, que tuvimos que tomar para confirmarle a la comunidad que efectivamente habíamos tenido un incidente. Porque el caso de ustedes fue una filtración de datos, pero no llegaron a tener dominio de servidores o tumbarles ningún tipo de operación. Exacto. Y comentas que ustedes se dieron cuenta, pero ya después que había sucedido. Exactamente. Ahí entonces te agarran fuera de base, es ya atender una emergencia de cómo resolvemos. No tenías por lo menos esa visual de haberlo visto durante el proceso y tratar de actuar. En el caso de Digitel, ¿cómo fue ese momento? Una locura. Yo diría que sí, o sea, nosotros Digitel no estábamos preparados para lo que estaba ocurriendo. Fue un tema bastante complejo, un ataque que se había materializado. Tuvimos desfiltración de información. No sabíamos por dónde habían llegado y por dónde había empezado. Nos dimos cuenta muy tarde, o muy avanzado el ataque, y nuestro personal no estaba preparado para lo que estaba ocurriendo. No teníamos un plan de comunicación de crisis, no contábamos con una arquitectura de ciberseguridad resiliente, y eso nos puso en una situación extremadamente compleja. Incluso fueron semanas para poder de alguna forma restaurar el servicio. Como no sabíamos el nivel de penetración inicialmente, nos vimos en la necesidad de afectar los canales digitales. No tuvimos afectación en el tráfico, no se robaron la información de nuestros clientes finales, pero sí se llevaron información sensible sobre nuestras cuentas de usuarios de los trabajadores. O sea, nuestro directorio activo estuvo comprometido, y también se vio comprometida también información relacionada con información documental y de procedimientos sobre nuestro personal de talento humano, ¿sí? No nos cifraron el sistema. El sistema no fue cifrado, Sin embargo, a falta de conocimiento,
que yo creo que el problema de Digitel no fue tecnológico, sino fue realmente de las personas, fue algo cultural. Nos tomó muchísimo tiempo poder determinar qué hacer. Una vez que se determinó, se pudo trabajar en recuperar la operación, pero inicialmente buscamos aislar el problema con mucha velocidad. Fue difícil saber dónde estaba realmente la situación y efectivamente la falta de inversión en el país en los últimos 6 años, que eso se ha ido cerrando esa brecha en los últimos 2 años y medio, 4 realmente en el caso de Digitel, esa desinversión y esa falta de conocimiento tecnológico capacitado en ciberseguridad nos llevó a que tuviésemos malas políticas y esas malas políticas permitió que se filtraran los datos. Bueno, fíjense que en el caso de Digitel fue en el año 2024, creo, sí. el de Cachea es más reciente. En febrero de este año. Y uno ve ahorita como que si fue hace muchísimo tiempo, ¿no? En un momento, creo yo, de nuestro país particularmente, y creo que en todos estos temas de hackeo, donde eso no era tan sonoro, ¿no? El primer congreso que creo yo que se ha hecho aquí en Venezuela sobre este tema de seguridad, que tuvo este nivel de amplitud y de audiencia, se hizo en el año, hace 3 años, porque este es el tercero, o sea que fue en el año 2024, después del hackeo de Digitel. Entonces, en ese contexto, porque estamos hablando también de dos momentos, tú hablas mucho de que te agarraron por el tema también humano, ¿no? En esas primeras horas que tú tuviste la conciencia, que la compañía tuvo la conciencia de que estaba pasando algo, ¿cuál crees tú que fue más complejo? ¿El aspecto tecnológico o el aspecto humano en el momento de tomar decisiones? Yo me imagino lo difícil que es el darte cuenta primero. Ustedes dos mencionaron algo de que primero tienes que saber que es verdad, ¿no? Yo lo voy a hablar siempre en mis términos porque no soy técnica, pero era validar que de verdad lo que estaba sucediendo era un hackeo, si de verdad era conmigo, si la información que se estaba filtrando de alguna forma me pertenece o no me pertenece. Y después que tú sales de ese shock, tienes que empezar a tomar decisiones. Probablemente estaban o no estaban preparados para eso. ¿Qué crees tú que fue lo más complicado de manejar en ese momento? En nuestro caso, el equipo, si bien tenemos experiencia en respuesta a incidente, éramos un equipo chico. El desafío está, cuando uno tiene un incidente, como decía Gabriel, suceden un montón de cosas, hay que tomar muchas decisiones, son momentos como de mucha tensión, mucha gente pidiéndote información. Te diría, digamos, que esas primeras decisiones estuvieron principalmente orientadas a ordenarnos, ¿no? A ordenarnos. Gaby mencionó también la contención, ¿no? Hay que contener, hay que lograr tapar la herida. Y es fácil en esa presión, en esa tensión, perderse, así que te diría que las principales acciones estuvieron orientadas 100% a ordenarnos. Unas personas estuvieron trabajando en la comunicación, otras personas técnicas trabajando en la comunicación, en la contención, identificando qué es concretamente lo que había que asfixiar, por ejemplo. Pero para resumir, digamos, te diría que la decisión más importante que tuvimos que tomar en ese momento fue comunicar. Una vez que nosotros nos dimos cuenta de que había un impacto, y también un poco siguiendo los valores de la compañía, de ser full transparentes, de ser honestos, sabíamos que teníamos que comunicar. Es una decisión incómoda, ¿sí? Porque no, digamos, tenés que reconocerlo, pero en resumen te diría que lo más complejo y más difícil fue tomar la decisión de hay que comunicarlo a la sociedad. En ese momento, una vez que te das cuenta que valida que sí, es mi data, y tienes que hacer todas las acciones para contener el caso, donde tienes que aplicar temas tecnológicos precisamente para contener eso y buscarte los equipos, está la presión también psicológica de todo lo que he mencionado, de llamadas de todas partes, de personas pidiendo explicaciones, el mismo hacker pidiéndote información o diciéndote que tienes que pagar para recuperar la información. Tiene que ser momentos muy estresantes.
¿Cómo ves tú en lo humano? Yo no sé si Gabriel, ¿cómo se maneja, cómo manejaron esa situación y cómo hiciste para ponderar lo tecnológico con lo humano? ¿Cuáles eran las decisiones más difíciles que tuviste en ese momento? ¿Cómo manejaron el miedo? ¿Hubo miedo en ese momento o no da tiempo para tener miedo? Mira, yo creo que sí, el miedo estuvo presente de forma constante, porque a la final no se sabía bien qué estaba pasando ni cómo estaba ocurriendo. No sabíamos si había un ataque también paralelo, si se había movido el ataque al resto de los sistemas de información. Nosotros en Digitel tenemos el 70% de nuestro hosting está on-premise, un 30% está en la nube, ¿ok? Y son muchos los sistemas que están dentro del core del negocio. Adicionalmente a estar los sistemas dentro del core del negocio, se tuvieron que tomar decisiones con velocidad. Esa velocidad para aislar el ataque y poderlo contener, ¿ok? Porque incluso en su momento cuando ocurre el ataque, más allá de que las credenciales o las cuentas de usuarios de nuestros empleados se vieron filtradas o se publicaron y todo lo demás y todo aquello, no sabíamos realmente si había otro tipo de software malicioso sobre los hosts y tuvimos que desincorporar prácticamente una gran cantidad de servidores o equipamiento que es clave para la atención de canales digitales. El Digitel se aisló del canal presencial y digital de su cliente. O sea, imagínense el impacto, ¿no? O sea, una persona que no podía recargar, una persona que no podía actualizar su saldo y una gran cantidad de cosas. Con todo y eso, el facturador no se vio afectado, tampoco el sistema de prepago, pudimos seguir brindando el servicio, pero había una carrera contra el tiempo, porque a la final, por nosotros ser una empresa básica de servicio crítico, teníamos que disponibilizar la posibilidad de que el usuario final pudiese recargar. Entonces nosotros tomamos una acción de velocidad, de contención, desincorporamos aquellos sistemas que tenían exposición a nivel de canales digitales y en base a una política de backup que nosotros teníamos de respaldo, empezamos a recuperar nuevamente estos sistemas. Pero esto nos tomó muchísimo tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 2 meses para recuperar completamente la operación de forma sana. En esos 2 meses, ¿tenías que tener desenchufado algunos servidores o lo pudiste restablecer? Íbamos paulatinamente íbamos disponibilizando nuevamente los sistemas de información. Claro, nos apoyamos también en consultoría experta, ¿ok? Recuerdo en su momento, yo estaba fuera de Venezuela, pero recuerdo en su momento que se buscaron grandes empresas para analizar qué estaba pasando. Sergio Sajese, que hoy está en Banca Amiga, pero que estuvo en su momento en Digitel, también impulsó muchísimo estos temas para trabajar y revisar exhaustivamente los sistemas de información, pero no teníamos una arquitectura digital de ciberseguridad. Y aparte no existía la cultura. Entonces, el manejo de la gestión de crisis, que parecía ser un incidente aislado, de pronto nosotros lo masificamos muchísimo más de lo que debíamos haberlo masificado. Y tuvimos que tomar decisiones como compañía de recrear todo un ecosistema de canales digitales para poder recuperar la estabilidad del servicio. O sea, tuvimos que hacer una limpieza profunda y no necesariamente teníamos que limpiar todo, pero así lo tuvimos que hacer. Tuvimos que recrear cuentas de usuario, establecer nuevas políticas de usuario, tuvimos que recrear los directorios activos y tuvimos que recrear una gran cantidad de ecosistemas o aplicaciones que atienden nuestros canales digitales, que son los que utilizan hoy día a día nuestros usuarios finales para poder comunicarse a nivel de atención al cliente, de venta y postventa con Digitel. Y Ernesto, tú lo viviste similar. Estábamos hablando, y escucho por lo que dice Gabriel, él habló de velocidad, de impacto en el negocio y también del tema de la contención. Todo eso tenías que cumplirlo simultáneamente. En un momento de tensión donde tú tienes que decir, si desenchufo, el negocio se puede afectar, pero si no lo hago, el problema puede escalar. Entonces, esa decisión ejecutiva que te tocó tomar, ¿cómo la viviste en Cachea? Digamos, entiendo que el incidente fue distinto, digamos, por lo que mencionaba antes, en nuestro caso no hubo un compromiso de infraestructura, hubo un robo de información. Entonces la información ya estaba exfiltrada, lo que teníamos que hacer era contener. Contener concretamente significaba que las APIs, ¿sí?, que permitían sacar esa información, dejen de poder permitir sacar esa información. Fue mucho más acotado nuestro análisis, la aplicación seguía funcionando, entonces básicamente
el trabajo de contención fue emparchar eso que estaba roto, ¿sí? No tuvimos que desconectar nada nosotros. Sí, obviamente, cuando se exfiltró la información, el impacto lo que tuvimos que analizar era, bueno, esa información cómo podía impactar en los usuarios. Entonces, el trabajo estuvo quizás más orientado en la comunicación. Comunicar al usuario, bueno, qué precauciones debido a la exfiltración, qué precauciones debía tener con esa información. ¿Se entiende? Bueno, tú estás hablando de un tema que también es bien importante, que es el tema de la comunicación. Yo casualmente, hace como 5 días recibí un correo. Yo cuando viajaba a Miami, en algún momento de mi vida, porque la verdad que les puedo decir que ahorita no es la aplicación que uso, ni me acuerdo en qué momento la usé, utilicé Chip Rental. Y hace como 5 días recibo un correo que dice, bueno, estimado cliente, le informamos que después del hackeo que tuvimos, las cuentas están filtradas y no sé qué, ¿no? Cuando yo veo esa información, yo digo, bueno, yo ni me hubiese enterado, y como casualmente tenía este evento, yo le decía, si esos señores no me escriben eso, yo ni me hubiese enterado. Entonces, posiblemente con esa comunicación termino enterándome de algo que expone de alguna manera la reputación de la compañía, y no sé si en ese momento hubiese sido necesario. Entonces, pero cuando estás en el ataque, también tienes temas de comunicación de clientes, comunicación de reguladores, comunicación de periodistas, comunicación de tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? Voy a responder con el final de la historia. En el caso de Callea, hicimos 3 comunicaciones nosotros. La primera comunicación fue a la comunidad. Nos tomó más o menos 2 horas, 3 horas entender qué es lo que estaba pasando, cuál era el impacto, ¿sí? Porque no podíamos comunicar cualquier cosa, no podíamos comunicar con incertidumbre. La idea era tener información suficiente para trasladar cierta tranquilidad y ser honesto con lo que había pasado. Esa fue una comunicación que fue para la comunidad. La siguiente comunicación fue justamente como la que recibiste vos, una comunicación dirigida al usuario. Esa comunicación lo que buscaba era que, como se había exfiltrado información, eso un atacante lo puede utilizar para potencialmente hacer un fraude, ¿sí? Usa esa información a su favor para escribirte por un WhatsApp, por Instagram o lo que sea, para tratar de hacerte un fraude. Entonces, sabiendo que ese daño colateral, llamémoslo de alguna manera, podía pasar, nuestra comunicación fue para alertar a los usuarios acerca de eso, para reforzar el mensaje de cuáles eran nuestros canales oficiales, que no íbamos a pedirle cierta información. Fue para eso, obviamente, esa segunda comunicación, que sucedió también en las siguientes horas luego del incidente. Y la tercera comunicación fue un informe técnico, o también conocido como un post-mortem, que ahí sí nos tomamos, ahora no recuerdo bien si fueron 2 o 3 semanas, que obviamente tiene como un análisis mucho más detallado de qué fue lo que sucedió. Ese post-mortem está publicado en la página oficial de Callea y cuenta el storyline de qué sucedió, qué acciones hicimos nosotros, cómo logró el atacante, sin ser muy detallado en lo técnico, pero cómo logró el atacante robar la información, qué estamos haciendo nosotros y el compromiso, obviamente, por seguir reforzando todas las medidas de seguridad. Esas fueron como las comunicaciones formales. Obviamente, como compañía, después hicimos las denuncias que teníamos que hacer con los entes que correspondían, pero a nivel comunicación, esas fueron las 3 acciones que hicimos nosotros y en ese orden. Gabriel, tú desde Digitel, ¿cómo viste que se manejó el tema de la comunicación? ¿Cómo lo hicieron y cómo crees tú que lo harían ahora que tienes ya la experiencia de haber vivido ese momento? En ese momento no se manejó bien. Bueno, nuevamente, me encanta tu sinceridad. Sí, o sea, 2024, un año de mucha desinversión, un año de muchísimos retos. Digital estaba pasando todavía por una transformación como empresa, se estaba juntando más a la necesidad del país. Digital cambia su línea de negocio de vender solo líneas móviles a meterse en soluciones y servicios. Digital empieza a crecer la huella de cobertura, la inversión en el espectro es demasiado grande, ¿ok? Y
no es que no había interés en el tema cibernético, tecnológico, pero sí tenía una definición prioritaria para el año 2025, finales de 2024-2025. La obsolescencia dentro del argot tecnológico era bastante importante en ese momento, ¿ok? Como no había un plan de comunicación de gestión de crisis y no había un plan de continuidad del negocio, la comunicación fue difícil de manejar. La comunicación fue difícil de manejar hacia afuera, hacia nuestra comunidad de los usuarios finales, ¿ok? Ante el ente regulador se hizo sin ningún problema, se hicieron las denuncias pertinentes y todo aquello, pero a través de las redes sociales para llegar a comunicar hacia afuera, ya la prensa especializada estaba publicando primero que nosotros, ¿sí? Porque en Venezuela hay una fuerza periodística tecnológica que tiene bastante conocimiento. Entonces, bueno, de alguna forma se empezaron a generar informaciones que no fueron tan concisas. Incluso eso generó más temor o pavor de lo que realmente era. Cuando realmente la práctica nos enseñó, incluso cuando llegó el momento de manejar el extorsionador, ¿ok? Que realmente no era tan grave lo que estaba ocurriendo, pero no estábamos preparados para lo que estaba pasando. Comunicamos, pero comunicamos tarde. Entonces, eso sería uno de los temas que para ti era vital para fortalecer, ¿no? Lo que serían los planes comunicacionales ya. Claro, porque no había un marco de trabajo, no había una definición de un marco de trabajo. Ahora Digitel hoy en día tiene un marco de trabajo de ciberseguridad, es completamente diferente. Pero en ese momento no lo había. Yo iba a tocar un tema que pensé si lo tocaba o no, pero me voy a atrever. Porque es algo de lo que no le gusta mucho hablar a la gente, ¿no? Que es el tema del rescate. Cuando estás ante el que hackea, ¿cómo se dice hackeador? ¿Cómo se dice? Secuestro. ¿Cómo se le dice al hackeador? ¿Cómo se le dice? El atacante. El atacante. El hacker. El atacante. Cuando tienes al atacante que te está diciendo en tantos minutos, si no me da, si no me pagas te voy a publicar más, y a lo mejor dan una muestra y te dan otra. Sí. Ahí empieza ese dilema ético de que si lo hago o no lo hago, si no tomo la decisión y se me cae el negocio. O sea, es una situación bastante estresante. Bueno, obviamente no sé, no iría hacia el tema detallado, sino cómo ven ustedes ese tema de negociar o no cuando estás. Yo recuerdo una vez que hablaban de ética, ¿qué es ética? Pero si estás con un revólver aquí, ¿cómo podemos nosotros definir la ética ante esta situación? ¿Cómo lo ves tú desde Cachea? La respuesta rápida es no se paga ese rescate. ¿Sí? No se paga ese rescate básicamente por dos motivos. La parte ética, obviamente, puede ser algo ilegal. ¿Sí? En líneas generales, esos rescates se pagan en criptomonedas. Las compañías en líneas generales no suelen tener criptomonedas. Contablemente, ¿cómo se registran eso? No se suelen pagar esos rescates. Y además, un tema no menor, son delincuentes. El atacante termina siendo un delincuente. Uno no tiene ni siquiera garantías de que si paga les van a entregar la información. En el caso particular de Cachea no tenía sentido pagar, digamos, si tenés un ransomware en donde necesitas información, la perdiste, te la comprometieron, puede llegar a tener sentido, pero no tenés garantía como compañía de que efectivamente si pagás te van a devolver la información. Entonces, nada, de mi lado la respuesta es no se paga. ¿Tú cómo lo ves, Gabriel? No es ético. O sea, pagar un rescate no es ético. Definitivamente no puedes pagar un rescate. No tienes garantía de que puedas recuperar la operación y adicionalmente sigues alimentando el mercado del cibercrimen, que hoy representa más de 30.000 billones de dólares a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánto le podría costar el impacto ahora si a mí me cifraran Digitel hoy, por ejemplo, sí, yo perdería mensualmente unos 60 millones de dólares aproximadamente. Es algo que aprendimos producto de lo que nos pasó en el 2024. Hoy en día tenemos procesos, tenemos continuidad del negocio, sabemos cuánto impacta un ataque al negocio, tenemos cómo clasificar los ataques. Digitel está sufriendo hoy 3.5 millones de ataques de forma mensual, intentos de ataque. 3 millones de ataques mensuales. Mensual. O sea, todos nuestros anillos de seguridad contabilizan por medio de nuestros XDR, que lo vieron en las presentaciones previas a nivel de software,
3.5 millones de intentos de ataques promedio todos los meses. Entonces, si hoy me tomaran el sistema, lo que es el daño reputacional, el cifrado, todo lo que mencionaba ahora Ernesto, todo lo que son las contramedidas, nosotros nos puede representar eso unos 60 millones de dólares de pérdida al mes. Si no recuperamos el sistema, incluso hay una referencia muy palpable. En el año 2023, 2024 y 2025, Centroamérica fue como un eslabón de ciberataque, ¿no? Recibieron muchos ciberataques, tomaron las operaciones de Claro en Centroamérica y ellos perdieron cualquier cantidad de millones de dólares por no hacer las inversiones pertinentes. Claro, hoy en día la situación de Digitel es completamente diferente porque se definió una arquitectura, se definió un marco de trabajo, se empezó a preparar a la gente, se tomaron decisiones estratégicas de cambios estructurales en la organización y hoy en día la tecnología está funcionando diferente y nos crea un marco de trabajo que nos da garantía de que hoy estamos pudiendo contener todo lo que está llegando por inteligencia artificial que viene del mundo exterior. Bueno, y por lo que dices, entonces, la mejor forma de contener la extorsión para el rescate es que tú puedas, además de tener todos los mecanismos de protección, es los mecanismos de que puedas levantarlo sin necesidad de pagar. No solamente eso, o sea, es que la extorsión no te da garantía de recuperar la operación. Y como dice Ernesto, si los datos realmente no están cifrados y adicionalmente utilizas un mecanismo de pago que no es correcto, sería muy complejo, ¿no? Y sigues alimentando el ecosistema. Lo que hay que tener hoy en día, y es algo que tienen que trabajar todas las empresas, todo el ecosistema digital, es en políticas de ciberseguridad, en un marco regulatorio de ciberseguridad en las empresas, hacer inversiones en ciberseguridad, hacer evaluaciones, ir a buscar a los consultores, por favor ayúdame con un assessment, hazme una evaluación de 6, 8 meses, dime en qué grado de opción estoy con respecto a un framework, un marco de trabajo, y a partir de ahí hacer las inversiones necesarias, porque en ciberseguridad, desde la opinión de Digitel, hoy en día no es el sitio para hacer recortes presupuestarios, al contrario, es un área importante de inversión por el impacto que puede tener el secuestro de la operación. Bueno, y con lo que acabas de mencionar de los impactos, en el caso que tú, bueno, ambos si les tocara revivir y decir qué hubiesen hecho diferente, y ahí entraríamos ya en la parte de esa experiencia que te dice qué tenemos que hacer ahora para que no nos pase, para que no tengamos que enfrentarnos a ese tema del rescate, y si te enfrentaras, pues no tengas que acudir a él porque tienes otros mecanismos. ¿Qué harían de forma diferente? En el caso creo que en el contexto de Callea eso es, quizás es un poco más incómodo, no sé si incómodo es la palabra correcta. Callea es una empresa joven, digamos, entonces ir para atrás es casi ir a los comienzos de la compañía. Nosotros estamos armando, lo que tiene positivo Callea es que siendo si bien joven, sabiamente logró y con criterio definir que era necesario un equipo de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, hoy el ir para atrás es básicamente lo que hicimos, ¿no? Es armar un equipo de ciberseguridad específico, como decía Gabriel, obviamente tomando frameworks de referencia y vinculado al incidente, lo que hubiésemos hecho para atrás, que fue lo que hicimos, en realidad no es mucho más que hacer un análisis forense, ¿no? Identificar las causas raíces que, más allá de la vulnerabilidad, ¿qué nos llevó a que esa vulnerabilidad suceda? En respuesta a incidente suele haber 3 elementos básicos que todo equipo tiene que hacer. El primero es el análisis, que es darse cuenta qué es lo que está pasando. El segundo, que lo charlamos mucho los dos, que es la contención, es tapar la herida. Y el tercer punto es la erradicación. ¿Cómo hacemos que eso no nos vuelva a pasar, digamos, ¿no? Ahí está, en el caso de Callea, lo que hicimos vinculado con ir para atrás. Entender qué prácticas nos habían llevado a tener esa vulnerabilidad, y eso es lo que constituye hoy para nosotros el plan de erradicación. ¿Qué cosas tenemos que hacer de ahora en más para no tener ese mismo incidente, para no tropezar 2 veces con la misma piedra? Bueno, y creo que es un tema evolutivo, porque después de las presentaciones de la mañana de hoy, donde nos decían que hay una nueva, la inteligencia artificial, la cuántica, que me sorprendió muchísimo el tema de la cuántica, bueno, vas a estar
constantemente, además de lo aprendido, tienes que estar innovando y sabiendo qué está sucediendo para que no se te abran los ojos. Los atacantes son de las personas más creativas que hay. Sí. Y Gabriel, ¿cómo lo ves tú? No hay forma de ir hacia atrás. Qué bueno que pasó, digo yo. Yo lo veo diferente. Definitivamente uno aprende también de los errores y las debilidades. Yo creo que nosotros no hubiésemos sido tan asertivos el día de hoy a lo que tenemos hoy en día como infraestructura de ciberseguridad. Contamos con un equipo profesional y capacitado de alta envergadura, un equipo que está realmente comprometido con la seguridad corporativa. Y adicionalmente nacieron otras cosas. Nosotros estamos haciendo simulaciones. Primero tenemos un comité de ciberseguridad, hacemos simulaciones en escritorio, hacemos simulaciones, recién completamos una este mes, donde simulamos situaciones, qué nos pasaría. Y con un dato no menor, hace un par de semanas, con un apoyo consultivo, porque hay que apoyarse también de los consultores y del fabricante del software, ¿no? El especialista. Empezamos a hacer pruebas de ética de hacking de caja negra, caja blanca, y los resultados han sido sorprendentes, no han podido entrar a la red digital. Entonces, de alguna forma, este equipo de trabajo que está por detrás, donde nació una gerencia de ciberseguridad, que por aquí está mi gerente de ciberseguridad, Diego Hostos, está por acá también, y Fermín Turipe. Gustavo también está por acá, que trabajó con muchos de ustedes también, que es el CISO de Digital. Con ese equipo de trabajo hemos trabajado fuertemente en poder dosificar y adoptar las mejores prácticas de la industria. Claro, esto no es posible si no te acercas al equipo consultivo apropiado que te dé también, no la receta mágica, pero sí que te diga cuál sería el camino que tienes que seguir. Yo creo que tuvimos que pasar por ahí, aprendimos, evitamos la extorsión, o sea, fuimos éticos, en Digital fuimos éticos, evitamos la extorsión, Eso siempre queda. no pagamos el rescate. Fue difícil comunicar hacia afuera qué estaba pasando, pero con todo eso lo hicimos. Y hoy somos capaces de decir que vivimos la experiencia y tenemos un ecosistema de ciberseguridad mucho más maduro. Incluso en el último estudio que nosotros realizamos hace un par de meses, de acuerdo a lo que dice nuestro estándar, nosotros utilizamos NIST, que es el framework de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El estudio nos dice que tenemos un 92% de adherencia. Es decir, que nosotros con respecto a la industria estamos 92% compliance. Nos falta un pedazo, claro que siempre va a faltar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial con lo de Claudette, todo este tema de Anthropic y otras cosas que han explotado, ese ejército que está afuera, que quiere venir a buscar información a nuestros diferentes sistemas de información, tanto en la banca, en el retail, en el comercio, en las telco, en la salud, es un ejército demasiado grande y nosotros constantemente estamos evaluando nuestras políticas de contención y de seguridad y la venimos entonando. Pero en Digital nacimos recién con el gobierno del dato, y después del gobierno del dato estamos sacando ahorita la política de inteligencia artificial y ya nuestro ecosistema de ciberseguridad en los dos primeros anillos, el perimetral y el último, el de aplicación, que para mí es el más importante, porque ya la ciberseguridad no es solo firewall, realmente la ciberseguridad hay que centrarla ahora en las capas de más arriba, las aplicaciones. Ya nosotros ahí tenemos inteligencia artificial y somos capaces incluso de clasificar el tipo de ataque que nos está llegando y nuestros sistemas están aprendiendo para crear nuevas reglas. Entonces el software juega un papel muy importante, pero la profesionalización de la gente y la cultura es lo que hace realmente que tengas un esquema resiliente. Bueno, lo que dice, yo me acuerdo mucho de los dichos de mi mamá y con la forma como respondiste en el principio, más bien lo ves como una bendición. Mi mamá diría, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no fueras ahorita, ni tuvieras ahorita la fortaleza que tienes si no hubiesen pasado por lo que han pasado, ¿no? Y lo importante es que eso lo puedan compartir con todos, porque uno siempre piensa, esto no me va a pasar a mí. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer que, en el caso de ustedes que ya pasaron por eso, y tenemos tantos CISOs aquí, Sí. ¿Qué les recomendaría el que no ha pasado por eso? Aunque les cuento una anécdota. En estos días estaba hablando yo con un cliente, con un director de una importante compañía, y habíamos escuchado de algo de un hackeo de otra compañía. Entonces yo le digo, me pregunta, mira, ¿será eso verdad? Y bueno, yo la verdad es que no sé, o será, a lo mejor es uno que ya había sonado, no lo sé.
Y entonces me dice, mira, dale, el que te diga, todo el mundo ha sido hackeado. El que te diga que no ha sido hackeado es un mentiroso. Así me dice, ¿no? Y entonces estaba yo en una reunión y le digo, y me viene un director, ayer, eso fue ayer, esto que les cuento fue hace varias semanas, y ayer había un director y estamos hablando, vuelve a salir el tema del hackeo, porque estamos hablando del evento de hoy, y me dice, oye, pero ¿será verdad que hackearon a no sé qué? Y entonces yo le cuento, no, vale, tú no sabes que yo estaba reunida con alguien y me dijo que todo el mundo lo había hackeado y que si no, eres un mentiroso. Y el director me dice, pero es que a nosotros no nos han hackeado. Y yo le dije, entonces tú eres un mentiroso, porque se supone que todos deberemos estar en lo mismo. Entonces, fíjate que todavía hay gente que piensa, a mí no me han hackeado. Probablemente, este es un señor muy serio, no creo que sea un mentiroso, pero probablemente lo que han tenido, la persona que me lo dijo ha tenido incidencias, no necesariamente hayan llegado hasta el hackeo. Pero sí, si yo divido ahorita lo que son las direcciones, tenemos muchos jóvenes, en las empresas estas jóvenes más tecnológicas, a lo mejor mucho más adaptados, pero las empresas tradicionales, el tema de tecnología era más una unidad de administración, menos de negocios, una unidad más de costo, y probablemente algunos CEO pueden pensar todavía a mí no me va a pasar. Entonces, ¿qué les recomendarían ustedes a los CISO para que los CISOs puedan convencer a estos CEO que sí es importante y que todo lo que no tienen que pasar por esta experiencia para llegar a los grados de protección que han podido llegar ustedes? Bueno, yo creo que hoy, digamos, hay un montón de evidencias, noticias que suceden todos los días. Como bien dijiste, hay grandes compañías que han sufrido hackeos. Meta, Google, GitHub. Creo que no hay compañía grande que no haya sufrido hoy un incidente. Mi mensaje sería más que nada para el CISO en pos de ser protagonista, ¿no? De salir quizás de las sombras y ir al C-Level, a alta dirección, a participar de esas instancias en donde se está pensando un nuevo negocio, se está pensando algún cambio, ser partícipe, digamos, de esas decisiones. Si hoy el equipo de seguridad en una compañía se ve como una molestia, como una carga, creo que es un gran indicador de que el CISO tiene que hacer algunos cambios para convertirse en habilitador, digamos, ¿no? Internamente con el equipo lo charlamos muchas veces, no hay que perder en claro que si no hay negocio, no hay seguridad, no tiene sentido la seguridad. Entonces la compañía tiene que salir a buscar negocio y puede estar tomando riesgo la compañía. Ahí es donde tiene que estar el equipo de seguridad, donde tiene que estar el CISO informando realmente cuál es el riesgo. Después las compañías deciden si quieren aceptar ese riesgo o no, pero incluso aceptando tomar el riesgo, siempre es bueno que con el equipo de seguridad se planifique un plan B, un plan alternativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El CISO tiene que salir, tiene que ir y estar muy cerca del negocio, de las tomas de decisiones de la compañía. Y tiene que ser activo, proactivo. No puedes esperar, tienes que ir, tienes este riesgo y este es el riesgo, y el CEO que dice si lo toma o no. Pero por lo menos en su responsabilidad es involucrarlo completamente, ¿no? Es lo que entiendo que comentas. Tiene que estar involucrado con los riesgos del negocio. Sí, exactamente. Completamente de acuerdo con Ernesto. O sea, definitivamente Ernesto tocó los valores más importantes y yo no agregaría nada adicional. Creo que esa es la línea y es lo que dicen las mejores prácticas hoy en la industria. Bueno, yo viéndolo desde el punto de vista del CEO, que el CEO siempre está pendiente del negocio, yo creo que entonces el CISO tiene que desarrollar una cualidad, que es la cualidad de pensar en el negocio. No solamente desde el punto de vista técnico en la posición que tiene, como quizás en el pasado pudo haber sido lo tradicional, sino estar muy pendiente, entender el negocio, porque no todas las compañías son lo mismo ni van a tener las mismas vulnerabilidades. Quizás tu compañía es digital y la tuya es de servicio. Tiene que tener otra mentalidad, tiene que atacar. No se puede quedar esperando que lo ataquen. Tiene que salir a atacar al mundo. Hoy en día existen mecanismos para atacar. En Digitel tenemos una arquitectura de ataque hoy en día. El CISO se ha empoderado de ese punto y tiene que salir a mostrar también las capacidades que tiene Digitel hacia afuera. Eso es importantísimo, porque eso a la final permite también que tu portafolio de soluciones y servicios sea mucho más seguro y más portable. Bueno,
yo creo que ya se nos fue en el tiempo. Me quedan todavía algunas preguntas, pero ya tenemos que dar paso a la siguiente sección. De verdad que muchísimas gracias, Ernesto, Gabriel, por compartir con nosotros esto. Yo creo que... Yo me quedo muy sorprendida de la naturalidad con la que ustedes han hablado de esto, hasta de números y con esa apertura. Y yo diría que para cerrar, lo más importante es que sí hay esa sinergia y esa responsabilidad entre el uno y otro, el involucramiento y el que puedan involucrar a la junta directiva, a todos, como que es un problema de negocios, no solamente un problema que a lo mejor se ha dicho mucho, pero sí es importante, porque no en todas las compañías, en todas, sobre todo si son las más tradicionales, a lo mejor no se ha llegado a ese grado de madurez, y es lo que estas experiencias nos permiten compartir para que todos nos alineemos. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Ernesto, y por supuesto, muchísimas gracias a la Asociación Bancaria por permitirnos.